El verdadero origen de San Valentín. Roma, el amor prohibido y el nacimiento del conflicto. Para entender San Valentín, tenemos que olvidar los chocolates y corazones que conocemos hoy. La historia verdadera empieza en un mundo violento, el Imperio Romano del siglo III, una maquinaria militar implacable que dominaba medio planeta. Allí, el amor no era prioridad. Era distracción. Roma estaba bajo el mando del emperador Claudio II el Gótico, un hombre obsesionado con su ejército. Según él, los soldados casados eran menos útiles. Tenían familia, responsabilidades, personas que perder. Y Claudio necesitaba guerreros capaces de morir sin pensarlo. Su solución fue simple y cruel: prohibir los matrimonios entre jóvenes. Para la población fue un golpe devastador. La juventud romana veía esfumarse su derecho a formar una familia. Pero dentro de ese ambiente hostil surge la chispa que cambiaría la historia: un sacerdote llamado Valentín de Terni. Valentín no era un político, ni un guerrero, ni un líder militar. Era un hombre común que creía en el amor como una fuerza espiritual. Y ante la prohibición del emperador decidió actuar. Comenzó a casar parejas en secreto, en sótanos, casas aisladas y catacumbas iluminadas por antorchas. Estos matrimonios clandestinos eran mucho más que ceremonias, eran actos de resistencia. Cada pareja que unía desafiaba al imperio. Valentín sabía que se jugaba la vida, pero siguió adelante. Con cada boda se convertía en un símbolo silencioso, un foco de esperanza en un mundo endurecido por la guerra. Pero los secretos no duran para siempre. Espías, informantes y ciudadanos leales al emperador empezaron a reportar extraños movimientos nocturnos. Parejas entrando y saliendo de lugares oscuros. Susurros. Actividad sospechosa. Y finalmente, una denuncia selló su destino. Agentes romanos irrumpieron en uno de sus rituales. Valentín fue arrestado, encadenado y llevado ante las autoridades. Su crimen: desafiar la ley imperial. Su castigo: prisión y algo peor esperando más adelante. La cárcel, el milagro y la carta que cambió todo. Valentín fue trasladado a una prisión romana, un sitio frío, húmedo, con olor a hierro y orina. Allí lo dejaron encadenado, esperando que la soledad y el miedo quebraran su voluntad. Pero ocurrió lo contrario. El oficial encargado de vigilarlo, llamado Asterio, era un hombre endurecido por la guerra y las pérdidas. Escéptico, incrédulo, pragmático. Sin embargo, Asterio tenía una hija ciega desde niña. Cuando escuchó que Valentín realizaba oraciones poderosas, le planteó un desafío. Si tu Dios es real, sana a mi hija. Asterio lo dijo con burla, pero Valentín no se intimidó. Pasó horas conversando con la joven, describiéndole el mundo que ella no podía ver: los colores del amanecer, la forma de las flores, el brillo del agua, el rojo intenso de las túnicas romanas. Poco a poco nació una conexión espiritual y humana entre ellos. Valentín oró por ella día tras día. Hasta que, según las crónicas, ocurrió algo que nadie esperaba: la joven recuperó la vista. El carcelero quedó paralizado. Su mundo entero se derrumbó en un segundo. La noticia del milagro se extendió por la prisión y llegó a oídos de autoridades más altas. Pero en lugar de liberarlo, esto selló su condena. Un milagro que desafiaba el control del imperio era peligroso. Valentín fue sentenciado a muerte. Le dieron días finales para escribir sus últimas palabras. No escribió al emperador, ni a la iglesia, ni a algún líder militar. Escribió a la joven que había recuperado la vista. Su carta terminaba con una frase que pasó a la historia. De tu Valentín. La primera carta de San Valentín de la humanidad. El 14 de febrero del año 269 fue ejecutado por decapitación. Su cabeza cayó en una fría mañana romana. Un acto cruel, destinado a silenciarlo. Pero, sin querer, Roma dio origen a un mito que sobreviviría siglos. Lo que Roma quiso enterrar: Lupercalia, sexo, sangre y paganismo. Tras su muerte, la historia de Valentín no explotó de inmediato. Pasaron siglos antes de que su nombre se popularizara. Pero había una fuerza que lo impulsaría al centro de la historia: el choque entre el cristianismo y las fiestas paganas. En el corazón del calendario romano estaba Lupercalia, celebrada el 15 de febrero, justo un día después de la futura fiesta de San Valentín. Lupercalia era brutal, salvaje, ancestral.
Una fiesta para honrar a Lupercus, protector de los rebaños y símbolo de fertilidad. El ritual comenzaba con el sacrificio de un perro y una cabra. La sangre se extendía por las frentes de jóvenes nobles, quienes luego lavaban la marca con leche. Después, estos jóvenes recorrían las calles casi desnudos, azotando a las mujeres con tiras de piel de cabra. ¿La razón? Se creía que eso aumentaba la fertilidad y purificaba el hogar. Para los romanos era una tradición vital. Para la iglesia naciente era una práctica inaceptable, escandalosa y brutal. Lupercalia era demasiado popular para eliminarla sin consecuencias. Así que la iglesia necesitaba una estrategia distinta, reemplazarla. Allí es donde entra Valentín. No por su vida, sino por lo que simbolizaba, amor, unión y sacrificio. En el año 496, el Papa Gelasio I declaró oficialmente el 14 de febrero como el Día de San Valentín. Una fecha limpia, moral, cristiana. Un arma espiritual para borrar una tradición pagana que llevaba siglos viva. El contraste era extremo. De sacrificios de animales y rituales sexuales. A un día dedicado al amor puro. Así comenzó la transformación. La Edad Media, cuando el mito se viste de Roma. Durante los primeros siglos del cristianismo, San Valentín era apenas un mártir más entre cientos. Su historia existía, sí, pero no movía multitudes ni inspiraba celebraciones. Todo cambiaría en la Edad Media, un periodo donde las historias se transformaban en leyendas y las leyendas en motores de cultura. Europa vivía una época turbulenta, guerras constantes, epidemias, reinos en disputa, pero también un renacer del simbolismo y el arte. Fue aquí donde, irónicamente, el amor, uno de los temas más peligrosos del mundo antiguo, se convirtió en una obsesión. En este contexto aparece un personaje clave, Geoffrey Chaucer, escritor inglés del siglo XIV, conocido como el padre de la literatura inglesa. Chaucer fue quien dio el empujón definitivo al mito. En uno de sus poemas relacionó, por primera vez en la historia, el 14 de febrero con el amor romántico. Según él, ese era el día en que los pájaros elegían pareja. ¿Era cierto? No. ¿Sonaba hermoso? Absolutamente. ¿La gente lo creyó? Sin dudarlo. A partir de ese momento, nobles, trovadores y poetas comenzaron a escribir versos sobre amantes que intercambiaban mensajes en el día de San Valentín. Europa entró en un periodo donde el amor cortés, ese romance elegante, platónico, apasionado pero prohibido, se convirtió en una moda cultural. Las cartas, llamadas valentines, empezaron a aparecer. Eran mensajes escritos a mano, con metáforas, promesas, lamentos, suspiros poéticos. No eran tarjetas comerciales. Eran confesiones profundas, muchas veces secretas. Así, lo que había nacido como un acto de rebeldía de un sacerdote romano, comenzó a convertirse en un ritual de enamorados medievales. Pero aún faltaba un ingrediente importante, el comercio. El amor todavía no se vendía. Solo se escribía. Eso cambiaría siglos después. El siglo XIX, cuando el amor se volvió negocio. Si la Edad Media transformó a Valentín en símbolo, el siglo XIX lo transformó en industria. El detonante fue la revolución industrial, una fuerza que cambió todo, la forma de producir, de consumir y de comunicarse. A mediados de 1800 surgieron las primeras tarjetas de San Valentín producidas en masa. ¿Por qué? Porque ahora existían imprentas baratas, papel accesible, correo eficiente y una cultura que comenzaba a medir el amor por los gestos que podían comprarse. Las tarjetas ya no eran poemas únicos escritos a mano. Eran productos. Diseños coloridos, adornos, mensajes prediseñados para quienes no sabían expresar sus sentimientos. En Estados Unidos, el fenómeno explotó. Una joven llamada Astor Howland fue la primera en comercializarlas a gran escala.
Usaba encajes, papel decorado y dibujos de corazones. Sus ventas crecieron tanto que creó, sin saberlo, una industria millonaria. De pronto, el 14 de febrero ya no era una tradición cultural, era un evento económico. Las flores entraron al juego. Luego los chocolates. Después los regalos. Y cada década agregaba un nuevo ritual que debía cumplirse. El amor comenzó a medirse por la capacidad de comprar detalles. La industria sonrió. Y Valentín, desde su tumba, se convirtió en uno de los santos más rentables de la historia. El siglo XX, Hollywood, corporaciones y la globalización del amor. El siglo XX hizo de San Valentín algo imparable. Fue la época donde Hollywood convirtió el amor en espectáculo, donde las empresas descubrieron que la emoción humana era un recurso explotable, y donde la globalización llevó esta celebración a cada rincón del planeta. Hollywood instaló la idea del amor perfecto, parejas ideales, promesas eternas, finales felices. Películas, novelas y comerciales inundaron el mundo con la idea de que el 14 de febrero debía ser especial, mágico, extraordinario. Y si no lo era, algo andaba mal. Las grandes corporaciones aprovecharon esto. Marcas de joyas, perfumes, restaurantes, hoteles, todos comenzaron a asociar sus productos con el Día del Amor. No era solo un día, era una temporada comercial. Una oportunidad para presionar un mensaje poderoso. Si amas, compra. Una flor no basta. Haz más. El regalo demuestra cuánto vales. Las campañas publicitarias del siglo XX moldearon generaciones enteras. Familias, adolescentes, parejas jóvenes, todos aprendieron que San Valentín no era una opción. Era un deber emocional. Al final del siglo, con el Internet y la televisión globalizada, la celebración llegó a países donde no existía ninguna tradición relacionada con Valentín. Desde Asia hasta Latinoamérica, desde África hasta Europa del Este, todos recibieron la idea de que el 14 de febrero era el Día del Amor. Pero aquí nace un problema. Cuanto más crecía la celebración, más se alejaba del origen verdadero. El lado oscuro, consumo, presión social y el amor como producto. San Valentín no solo tiene un origen histórico profundo. También tiene un lado oscuro moderno que rara vez se menciona. Un lado que no tiene que ver con Roma ni con la Iglesia, sino con nosotros mismos. El sistema convirtió el amor en una mercancía. Pero la sociedad convirtió el 14 de febrero en una especie de juicio social. Para muchas personas, ese día no es celebración, es presión. Presión de estar en pareja. De recibir regalos. De demostrar amor a través de dinero. De evitar sentirse solo. Las redes sociales empeoraron el efecto. Fotos, flores, cenas, viajes, anillos, comparaciones infinitas. Lo que antes era un día íntimo ahora es una vitrina pública donde la gente compite por quien ama mejor. Las empresas lo saben. Crean necesidad, ansiedad, expectativas. Y millones caen en la trampa cada año. Pero en el fondo, hay otra oscuridad más sutil. San Valentín enseña, sin querer, que el amor verdadero solo vale un día al año. Que si no compras algo, no amas. Que si no celebras, no estás completo. Una idea peligrosa. Una idea que contradice por completo el sacrificio de quien dio origen a la fecha. Porque Valentín no murió por peluches ni chocolates. Murió por libertad. Por amor auténtico. No por consumo. Después de recorrer siglos de historia, guerras,
mitos, religiones y mercados, nos queda una pregunta importante. ¿Qué representa realmente San Valentín? No la versión comercial. No la versión manipulada. No la versión rosa y perfecta. La verdad es simple y poderosa. San Valentín representa la fuerza del amor como acto de valentía. Un hombre que desafió al imperio más poderoso del mundo para unir parejas. Un sacerdote que arriesgó su vida para defender el derecho a amar. Un mártir cuya muerte se transformó en símbolo. Ese es el legado real. El resto, la publicidad, los regalos, las expectativas, son adornos modernos. El verdadero origen del 14 de febrero no está en los escaparates. Está en un hombre encadenado en una celda, escribiendo su última carta a una joven cuya vida había cambiado. Un hombre que firmó sus últimas palabras con amor, incluso al borde de la muerte. De tu Valentín. Esa frase cruzó siglos. Esa frase sobrevivió imperios. Esa frase levantó una tradición mundial. Y quizá ese sea el detalle más hermoso de toda esta historia. Que un imperio entero trató de destruir a un hombre y terminó creando un mito eterno.